En el hecho de irse al bosque, de emboscarse, esto es lo que en adelante llamaremos la emboscadura, contemplamos, es verdad que consideramos la libertad de la persona singular en este mundo. Hola, soy Silvio y hoy tenemos a Pascual Gaviria en nuestra Casa de Letras, en nuestra escaramuza semanal. Vamos a invitarlo y vamos a invitar a nuestros panelistas. A Hanna, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, estoy en pijama. Yo advertí que iba a estar en pijama, pero acá estoy. El programa de hoy se llama Con Hanna en Pijama y saludamos a Gustavo también para presentar. ¿Cómo estás? Hola, saludos, muy bien. Vamos a saludar entonces a Pascual. Buenos días, Barbas, bienvenido. Buenos días, Silvio, Hanna, Gustavo, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Gusto verte. Todo muy bien. Estamos hoy en un programa especial, muy agradecidos de que estés con nosotros y como todo puede pasar, acaba de haber un imprevisto, por eso me demoré un poquito más. Se dañó la transmisión por YouTube, así que en este momento solo estamos yendo por Facebook. Vamos a empezar entonces con un pequeño diálogo con Pascual. Vamos a sacar a los compañeros, a Gustavo y a Hanna, para saludarlo. Pascual, muchas gracias por estar en nuestra Casa de Letras. Bienvenido. Acá no, Silvio, por la invitación, hermano. Muy repetida la invitación. Ya debía estar por acá hace un tiempo. Debía estar por acá hace un tiempo y yo quiero contar a los oyentes quién sos vos. Porque si uno se mete y busca, pues encuentra lo de abogado sin ejercicio, lo de poeta en retiro. Todos sabemos que uno de tus proyectos principales es Universo Centro, que podemos decir que es un periódico, una revista, un magazine mensual urbano. ¿En qué están en este momento en Universo Centro? ¿Cuál es el proyecto de actualidad al que le están metiendo más la ficha, Pascual? Pues hay dos proyectos recientes en Universo Centro. Uno que estamos haciendo con una ONG que se llama la Liga contra el Silencio. Ellos apoyan medios, historias como distintas. Nosotros hemos estado como en contacto con ellos hace ya un tiempo, pero ahora salió como un proyecto concreto y es hacer como 2, 3 entregas importantes sobre el tema de explotación sexual aquí en Medellín. Mirándolo sobre todo como un tema que no llegó con los turistas, no llegó con los gringos, sino que es un tema que ha acompañado a esta sociedad todo el tiempo. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, simplemente yendo a los inquilinatos. Usted le pregunta a las mujeres que ejercen prostitución en esas zonas y lo primero que le dicen es que fueron abusadas desde muy niñas, sobre todo abusadas por sus familias, vendidas, utilizadas, y se da uno cuenta que eso que vemos hoy es un asunto que se ha repetido aquí durante mucho tiempo. Entonces vamos a publicar algunas de esas historias. Ese es uno de los puntos que está haciendo Universo Centro, y también una presentación que se hizo para un proyecto conjunto con un periódico en Brasil. Eso salió y la idea es estar por allá de viaje en noviembre y sacar un número especial con temas conjuntos Brasil y Colombia. ¿Y de qué ciudad es este periódico? Río. De Río. Bueno, entonces nos vamos para Río con Universo Centro. Pascual, como nosotros en la escaramuza somos investigativos y hicimos trabajo de campo, no nos quedamos, repito, con esa descripción suya, sino que fuimos mucho más allá. Y una amiga nuestra, una investigadora, le preguntó a la inteligencia artificial quién era Pascual Gaviria. Y mire quién es usted. Pascual Gaviria es un político colombiano que se ha desempeñado como gobernador del departamento de Caldas desde el 1 de enero del año 2020. Antes de asumir el cargo, ocupó otros puestos políticos en el ámbito local y regional. Si buscas información sobre Pascual, como su biografía o logros, encontrarás lo que ha hecho este mandatario durante todos estos años. Pero lo más simpático, señor gobernador, es que esta misma investigadora le preguntó a la DIA quién era yo. Y dice, sí, soy un político colombiano destacado en Caldas y cafetero, que he sido candidato muchas veces a la gobernación de Caldas. O sea, para la inteligencia artificial, usted es el gobernador y yo soy su rival político. Competimos, bueno. Yo me lanzo para quitarle a usted la gobernación. Pero vea, Pascual, ¿qué hace usted con la gobernación de Caldas, hermano? Sí. Yo se la dejo. Pues si ya se la gané, ¿qué más quiere? Pascual, dice usted que es un poeta en retiro.
esta pregunta me gusta porque acá nos van a ver artistas, escritores. ¿Qué quiere decir lo de poeta en retiro? Pues Silvio, es que mi cercanía, digamos, con la escritura comenzó con la poesía. Yo comencé a cometer poesía por allá en la universidad en los últimos años. Ya el derecho parecía simplemente algo que acompañaba. Yo cogí unas materias finales, sobre todo de filosofía, de la Facultad de Filosofía, y por esa vía comencé también a escribir poemas. Y bueno, tuve un rato en eso, ¿no? Publiqué por ahí un librito hace mucho tiempo en la Universidad de Antioquia y estuve mucho rato ahí, pero después empecé a publicar en los periódicos y esto me tiró hacia otra parte, ¿no? Hacia el periodismo, hacia las columnas de opinión, y la poesía quedó ahí un poco en reposo. Pero pensaba cuando me preguntaste en estos días eso, ¿qué es eso de poeta en retiro? Pensaba en todo caso que es imposible retirarse de eso, ¿no? Y así suene un lugar común, eso es una mirada, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, no sé, en Eduardo Escobar, que abandonó en algún momento la poesía después de haber sido poeta importante, pero uno veía su escritura, su manera de pensar, incluso su mirada como lector, y el poeta siempre estaba ahí. O sea que yo creo que esa mirada siempre está ahí, así usted escriba o no escriba poesía. En retiro, pero ejerciendo de otra manera. Mirando el mundo de una forma poética, eso me gusta. Nosotros escribimos acá, la ciudad habla, Pascual revela. Lo conocemos muchos por todo el tiempo que estuvo en la... ¿cómo se me va a olvidar el programa de la tarde? En la Luciérnaga. En la Luciérnaga, que la Luciérnaga, donde tú estabas en la calle, siempre sonaba la Luciérnaga, y esa risa de Pascual, que es característica. A algunos los caracteriza el tono de voz, a usted también, pero sobre todo la risa. Yo le pregunté a su hermano Alejandro qué le hacía llorar. Yo quiero preguntar a usted, esa risa que es tan característica suya, ¿a quién se la heredó? Porque yo sé que uno desde niño, si tiene una característica, le dicen, es la misma pose de su abuelo, la misma risa de su madre. Esa risa, ¿a quién se la heredó usted, Pascual? No sé, Silvio. Yo no recuerdo a mi papá en esa postura, pues, de risa, siendo un hombre con humor, y mi mamá tampoco. No sé esa risa de dónde salió. Incluso Don Gediondo decía en la Luciérnaga, cuando yo me reía, es que vea, por eso le pagan. Sí, a lo bien, porque es una risa que hay risas que uno lo achantan, pero la suya es contagiosa. Y para contagiarnos de esa risa en esta mañana de domingo, repetimos, estamos hoy únicamente por Facebook por problemas de logística, así que los invitamos a compartir el enlace, luego subimos el programa a YouTube. Invitamos a Hanna y a Gustavo para que le hagan alguna otra pregunta a Pascual sobre él, sobre Universo Centro, que seguro que las tienen. Y luego comenzamos las escaramuzas del día. Hoy tenemos, es que yo le compartí a Silvio a las 11 de la mañana, también iba en vivo Carolina Corcho con la niña Mencha. Entonces yo creo que nos sabotearon el programa porque somos su gran competencia. Eso está duro. Bueno, pero no las perdemos por salud mental, ¿no? Sí, bueno, yo voy a lanzar una pregunta que muchas personas tienen, es sobre Universo Centro. ¿Por qué es tan difícil publicar en Universo Centro? Se lo juro, Pascual, que cuando yo puse que va a venir usted al programa, 2 personas me escribieron, pregúntale por qué es tan difícil que lo publiquen a uno. ¿Cuál es el filtro? Es muy difícil, ¿verdad? No, yo no creo que sea difícil. Ve, en Universo Centro, más o menos el 30% de lo que se publica son cosas que llegan y que no se pidieron, que llegan al correo del periódico y terminan publicadas ahí. O sea que yo creo que una tercera parte de las cosas que sean iniciativas de lectores y de escritores que manden y terminen el periódico, yo creo que eso demuestra de alguna manera que no es tan difícil. Incluso, pues, por supuesto, hay un comité y uno intenta hacer un filtro sobre esto, pero también estamos en el mundo de lo posible. Y esa es una de las peleas en el comité, que muchas veces, no, esto no sirve. Y yo le digo, hermano, pues que no somos el New Yorker, o sea, también es lo que da la tierra. Pues publicamos lo que nos llega, lo que podemos, lo que somos capaces de escribir nosotros, lo que la gente que nos quiere y que quiere publicar ahí nos manda, porque si nos ponemos muy estrictos, pues entonces salimos cada 6 meses. Entonces, no es tan difícil, ánimo, manden a Universo Centro que queremos que publiquen ahí.
A mí me Gracias. escribieron, fue que iba a estar Pascual y que era como un difusor oficial, como de propaganda, un defensor oficial del establecimiento Bueno, oligárquico, quizás. trabaja para los medios hegemónicos. Sí. Además, sí. Sí. Pascual, hola de nuevo. Me llamó la atención eso que estabas comentando sobre la investigación de Universo Centro en torno a la prostitución. Y es un tema que aquí en este canal nuestro hemos tenido debates sobre este asunto, en particular sobre el asunto de la abolición de la prostitución, a lo cual una idea que me parecía muy pues, peregrina, equivocada, y tuvimos ese debate ya hace un tiempo. ¿Tú qué piensas de una solución posible o cómo abordar ese problema de la prostitución, digamos, ilegal o salida ¿cierto? de madre en Medellín? Pues es un tema muy, muy difícil, ¿no? Y yo he pensado sobre lo que decís, sobre esa abolición, sobre esa prohibición total. Y yo era, digamos, también muy escéptico de esa postura. He oído a algunas mujeres, por ejemplo, Elena Hernández, que es abogada y tiene presencia ahí en Twitter, es una juez, trabaja en Bogotá, defensora sobre ese tema, y por momentos como que me convenzo y vuelvo hacia el otro lado, porque es difícil desde el Estado muchas veces decir, bueno, vamos a trabajar con las prostitutas, vamos a ayudar aquí, pero el Estado termina legitimando abusos, porque es que ese trabajo, entre comillas, implica siempre el abuso. Yo creo que siempre tendrá implícito el abuso, y decir, no, es que podemos escoger y queremos trabajar en eso, me parece problemático. Y Medellín, hermano, tristemente tiene un ecosistema, digamos, muy, muy cercano a ese abuso. Ve, en el edificio donde yo trabajo ahí en Caracol, que es aquí en Las Palmas, hace más o menos 1 año y medio empezó a haber un desfile de niñas desde los 16 hasta los 25 años, todos los días. Pasaban, te digo que eran por ahí unas 40, 50. Y preguntábamos qué era, qué están haciendo, y decían, no, un casino en el 7º piso, y lo atienden solo niñas, no sé qué. Pues nunca pudimos saber muy bien qué era, y yo creo que es un asunto más de webcam, pero ver que en 15 días pasaron, no sé, 1000 niñas entre 16 y 25 años yendo a estos sitios a trabajar en esto, uno dice, puta, la magnitud que tiene ese lío aquí es gigante. Y lo triste es que de pronto el Estado no tiene mucha posibilidad, ¿no? El Estado quizá no tiene una posibilidad clara de regular y de evitar estos abusos. La posibilidad está en el Código Penal, sobre todo para los casos de menores, y así todo sigue siendo muy difícil, ¿no? Ahí yo tengo una cosa, y es que yo con mi expareja, con Simón Mesa, que es pues el cineasta, él tiene una película, un corto que también estuvo en Cannes, que es Madre, y es precisamente acerca de esto, pues como de esos escenarios que facilitan el abuso o la prostitución infantil, o de pronto como que las contratan para hacer videos porno, bueno, ese tipo de cosas. Y pues yo estaba con él en ese momento y la investigación fue grande. Y ahí yo lo mezclé un poco con los temas que yo pues sí de alguna forma manejo, que son las determinantes sociales, y es real, o sea, es muy difícil hacer una intervención completa frente a ese tema y no preguntarse si de pronto entonces la abolición sí es una salida, porque pues porque realmente hay muchas determinantes sociales que conducen a eso. Entonces hay muchas cosas y problemáticas del entorno muy diversas que conducen a eso, y la verdad es que sí implican abusos en todos los sentidos. O sea, la forma en cómo llegan, muchas veces por las familias, muchas veces por la promoción de las amigas, de cómo, por ejemplo, ciertos carteles, por decirlo así, están en los barrios más vulnerables y aprovechan esa vulnerabilidad y esas necesidades de la persona de la mujer para promover este tipo de cosas. Entonces yo creo que una intervención completa pues requiere mucho más que solo un acompañamiento superficial que se ha hecho, porque de alguna forma, como dice Pascual, eso termina validando esos abusos que ya existen, o sea, No, termina es que, Hanna, lo como pienso, profundizando. que esto casi siempre empieza, y se ha dicho muchas veces, en la familia, ¿no? En el ámbito familiar.
y creo que entonces pelearlo desde ahí es muy difícil. Ahí es que creo que el Estado le queda muy difícil llegar allá y ser capaz de evitarlo desde ahí, porque esa es la génesis, sin duda. Y cuando que decís de las determinantes, me acuerdo hablando con una amiga, profesora de colegio público en los barrios, diciendo es que nos toca salir a pelearle a estas niñas, a los pillos o a no sé qué, que llegan en las camionetas y se las van a llevar. Nosotros, nuestra tarea no es solamente en los salones, sino que nos toca casi espantar esos moscos afuera de los colegios, y se da uno cuenta de qué pelea tan desigual y tan difícil. Yo lo que pienso, y no estoy en desacuerdo con ustedes, pero es que en este tipo de asuntos hay un conflicto entre pues, derechos fundamentales, digamos, ¿no? Un adulto o una mujer, en este caso, ¿cierto? Tiene, digamos, en mi opinión, el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera y dedicarse al oficio que desee para ganarse la vida, ¿verdad? Eso no niega lo que ustedes están diciendo y la problemática social, pero entonces yo apuntaría bueno, entonces el problema es en unas condiciones económicas, culturales que son particulares a Medellín o a Colombia, y ahí es donde está el problema, pero la abolición es, digamos, me parece muy exagerada porque pues precisamente terminaría negando ese derecho fundamental de que mi cuerpo, mi decisión y de que adultos que consienten en una actividad pues pueden tener una transacción de ese tipo. Si me hago Y entender. además de lo que me preocupa de la abolición, que lo hemos hablado acá con otras políticas públicas, lo que me preocupa es que genere un mercado que ni siquiera estemos viendo. O sea, que genere un mercado de esas transacciones que ni siquiera podamos ver y como que lo invisibilice, y entonces sea más difícil intervenir esas determinantes sociales porque las transacciones se van a convertir en algo como por debajo de la mesa, no, oculto. Puede convertir ese mundo sin duda en algo más sórdido de lo que es en este momento, como con cualquier prohibición, ¿no? Y estoy de acuerdo que es muy difícil, eso es muy difícil como Estado decirle a una mujer que no puede hacer ese tipo de transacciones. Estoy de acuerdo con eso, y también imagínense entonces que el Estado penalizara este tipo de conductas. Entonces las mujeres podrían ser ya víctimas por todas partes, ¿no? Víctimas de un abuso o de unas condiciones sociales que las pusieron en eso, y después víctimas de un Estado que las va a castigar por estar donde están. Entonces, sin duda es muy difícil, sin duda es un tema muy, muy, muy difícil, y nosotros estamos en la peor de las posiciones porque tenemos una pasividad frente a eso, una pasividad social, familiar, y porque se nos vino una avalancha de turistas en buena parte buscando este tipo de cosas, y lo hizo más visible, pero ahí está desde hace mucho tiempo. Claro, las condiciones existían y llegó esta oleada de turismo y exacerbó desde luego esta situación. Bueno, llevando 19 minutos de programa, invitamos a los oyentes a que se suscriban al canal, activen la campanita. Hoy estamos solo por Facebook, por errores de organización, así que a los compañeros del Facebook compartan el programa. Luego vamos a estar en YouTube, así que amigos de YouTube, no hay problema, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Vamos a pasar entonces a las escaramuzas del día. Ya hemos hablado sobre Universo Centro, te agradecemos por la labor que hacen allí. Luego vamos a hablar de la rifa que está haciendo Sandra para colaborarle a ella con el gatico. Vamos a compartir entonces las noticias que trae Gustavo Carvajal para hoy. Sí, no, como tú sabes, Pascual, entonces en este programa lo que tratamos de hacer es sin ánimo noticioso, pero con la intención de análisis, comentamos las noticias de la semana. Entonces yo creo que una de estas noticias fue pues una medio noveleta que se desarrolló por las redes sociales y los medios de comunicación sobre este asunto del 5 por 1000. Yo sé que Hanna estuvo pendiente de ese desarrollo. Y quería, Hanna, si nos puede de pronto contextualizar y explicar qué fue lo que ocurrió con este asunto. Pues se viene como una nueva reforma tributaria, que además es otro tema que es, Dios mío, o sea, este año muchas personas de la clase media, trabajadoras, incluso tuvieron que endeudarse, me pasó, para pagar la declaración de renta, pues porque cambiaron ciertas cosas en la declaración, pues por la reforma tributaria previa. Se viene otra reforma tributaria que ahí es donde uno se pregunta muchas cosas como parte de este contexto, y es, a ver, ¿qué están haciendo la plata? Porque la ejecución de los ministerios está baja, porque hay unos líos de corrupción que han salido a flote,
Y la otra que es un poco whataboutism, pero ajá, ahí está, que es como, marica, ustedes eran los que ponían memes diciendo que si ganaba Petro no iban a perderse 50 billones en corrupción y por tanto el Estado iba a ser muy prolífico y solvente, cosa que no está pasando. Entonces, si necesitamos otra reforma tributaria. Pues resulta que había un borrador de esa reforma donde había un artículo que decía que pues se iba a imponer como ese 5 por mil. Ese borrador se filtró misteriosamente, como se filtran misteriosamente todos los borradores en este gobierno, y generó una serie de debates. Posterior a esa serie de debates, varios personajes influencers del gobierno, entre ellos congresistas que se dedican a difundir este tipo de información o ciertos mensajes clave y otros como actores relevantes, empezaron a decir como los medios mienten porque el ministro de Hacienda ya confirmó que no hay ningún 5 por mil, que eso no está en el articulado, mandó un comunicado oficial, etc. Y después se demostró que el borrador sí había salido del Ministerio de Hacienda, sí se había filtrado desde el Ministerio de Hacienda y que eso en efecto sí estaba escrito allí. Y la reacción entonces siguiente del gobierno, después de haber dicho durante un día, casi un día entero, que eso no era cierto, fue que el mismo ministro salió a aceptar que sí existía ese borrador, que sí fue cierto en un primer momento, pero que lo habían descartado y que pues les correspondía a los medios como hacer mejores verificaciones, y con base en ese argumento, entonces ya esos influencers cambiaron un poco esa narrativa y pues se fueron otra vez contra los medios. Y dijeron que este funcionario había sido puesto por Duque, ¿no? Y entonces lo siguiente fue que este funcionario era un funcionario de Duque y de Uribe y que entonces era el problema de este gobierno, que tenían muchos infiltrados en posiciones pues, de toma de decisión o bueno. ¿Qué pasa ahí? Y es que yo personalmente fui muy activa con este tema porque es una dinámica recurrente en los últimos 2 años. A nosotros en el sector salud, que lo he vivido de cerca, nos ha pasado desde el momento 1 en que se iba a lanzar la reforma a la salud, que empezaron a circular múltiples borradores. Y entonces de pronto uno tenía una palabra acá, otro tenía otra palabra allá, uno tenía 45 páginas, otro 47 páginas. Entonces era muy desgastante porque esos borradores se filtraban misteriosamente en algunos grupos del sector y esos borradores se filtraban desde gobierno, no eran funcionarios de Duque ni de Uribe los que hacían estas filtraciones. ¿Y qué aprendimos nosotros de esta experiencia en el sector salud? Oiga, no analice ningún borrador que sea filtrado del gobierno, analice solo los documentos que ya tengan un origen oficial, porque esa filtración de documentos desgasta muchísimo hacer esos análisis, pero adicionalmente luego se puede usar para crear este tipo de narrativas donde al que analizó el documento o le hizo críticas, pues se le tilda como de ignorante. Eso nos pasó también con el tarifario de servicios de salud, que inicialmente salió, Carolina Corcho negó la existencia de ese tarifario, al día siguiente el viceministro aceptó que sí era un borrador, pero que habían cometido un error y que iban a verificar de quién había salido el error, y luego finalmente lo retiraron y no lo han vuelto a sacar, pero no quiere decir que no lo vayan a sacar. O sea, es una dinámica frecuente en este gobierno ese tipo de comportamiento. Y entonces se hace un escándalo alrededor de eso. Obviamente la oposición masifica esa información y luego el gobierno sale a deslegitimar a todos los que opinaron con base en esa información. Lo cierto es que termina siendo real y al final nos la terminan imponiendo de una o de otra forma, ya sea por ley o por vía administrativa. Esas intenciones que estaban plasmadas en esos documentos borrador terminan siendo reales. Hay dos cosas, está lo que ocurrió y ya están las suspicacias que tú estás señalando que generó las reacciones del gobierno y de los influencers del gobierno. Pascual, ¿qué piensas? Yo creo que sí es una alerta lo del 5 por mil. O sea, que eso haya estado ahí en un momento 1 y que lo hayan considerado, así después lo hayan eliminado, lo que sea, después de ver la reacción del público, es una alerta, porque es una idea que tiene. Es que este gobierno, Gustavo y Hanna, yo creo que a veces es tan chapucero en muchas cosas
tan difícil de encontrarlo en un documento o real, cuando tienen sus proyectos, como que todo va a medias, porque el presidente dijo algo, la cuenta de servilleta. Entonces, es muy difícil, hay veces, como dice Hanna, saber, y el gobierno a veces escuda en eso, saber si sí es verdad, si sí hay un proyecto, si no hay. Y lo que dice Hanna me quedó sonando, y lo que dijo en la semana es, nos miden el aceite, ¿no? Mandan la propuesta a ver la reacción, después la retiran, es una manera de probar a la oposición, de probar a la opinión pública y de mirar qué pasa, pero no sabe uno si es de verdad, si es intencional o si es pura chambonería, porque hay veces piensa uno, es que no les da ni para eso, de pronto no les da ni para pensarla, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Miren, yo siento que eso pasaba, Pascual, yo siento que eso ya lo hacían gobiernos anteriores, como lanzar esos pequeños globos de opinión para testear la reacción del público. Lo que pasa es que, y ese gobierno no está haciendo nada distinto, pero sí lo hace de una manera, como vos decís, tan chapucera, que se le ven las costuras. Y en ese verse las costuras, uno dice como que, bueno, sí, perfecto, pusieron en evidencia esta práctica que ya se había hecho, o sea, ahora todos la podemos ver más, pero pues lo hacen de una manera muy mediocre. Entonces yo digo que para mí es una combinación de lo que vos decís, o sea, eso es como mediocre y al mismo tiempo intencionada. Entonces se les ven las costuras, pero seguro que sí, para mí seguro que sí hay una intencionalidad en hacerlo. Que no tengan la misma habilidad que otros gobiernos quizás más manipuladores, bueno, eso es otra cosa, pero la intención está ahí. Esta semana, antes de que pasemos al otro tema, esta semana en el programa en Caracol Radio, el programa que hago ahí en las mañanas de 10 a 12, hablamos con el exdirector de Planeación Nacional, con Iván González. Y decía una cosa que describe mucho a este gobierno. Y decía, él ha dicho todo el rato, el gobierno no se guía por el plan de desarrollo. O sea, tiene un plan de desarrollo que pensaron, que aprobaron, que llevaron al Congreso, que supuestamente es su hoja de ruta, pero el gobierno dejó de mirar allá porque eso implica trabajo, implica orden, implica liderazgo y eso no está en el gobierno. Entonces es más fácil echar un cuento cada semana, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, el presidente dice esto. Y yo le decía, bueno, ¿por qué el gobierno no mira su plan de desarrollo? ¿Es algo intencional o es simplemente mediocridad, chapucería, como decíamos ahora? Y él decía, esa es la pregunta que yo me hago todos los días y no puedo responderla. Y es el man que trabajó cercano a Petro en un momento durante la alcaldía y pues trabajó en su gobierno redactando ese plan de desarrollo. O sea que eso describe un poco este gobierno que es absolutamente distraído y que ahora que empezó ya la campaña, porque Petro la empezó desde enero, pero ahora ya parece que entró en firme, pues ahora sí que se olvidaron del gobierno completamente. Si no lo lograban sin estar tan metidos en la campaña, estando metidos en la campaña, pues va a haber mucho menos gobierno del que hay ahora. Sí. La tesis de Hanna, que ella la ha esgrimido aquí en este programa, es muy, muy interesante, ¿no? La idea de que Petro está jugando ajedrez, ¿cierto? De varios niveles, ¿cierto? Entonces mete esta idea del 5 por 1000 para medir el aceite, como dijo ella, y si no cala en la opinión pública, pues él siempre puede acusar a los medios de comunicación de estar en su contra y algo que Hanna también lo mencionó en su intervención ahorita, y es de pronto empezar a promover una ley de medios, ¿no? Donde sus partidarios y sus influencers empiezan a presionar por una ley de medios. Entonces, cualquier cosa, o sea, hay chapucería, sí, sin duda, pero también pareciera a veces que hay una estrategia de varios niveles siempre en juego, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo he dicho, Gustavo, y es que ellos ganan con cara y con sello, ¿no? Eso. O sea, ya tienen como si no me sale esto, tengo analizada esta posibilidad de que ocurra esto y la voy a usar para lo siguiente, porque eso pasó, de hecho lo de la ley de medios pasó. Ahí mismo hubo todo ese escándalo, no sé qué, de una entró la narrativa de la ley de medios y se pegó al escándalo anterior, que era el de Vendrell y los influencers, y lo han seguido moviendo. Entonces, como que si no gano por este lado, voy a ganar por este otro lado. Entonces, por eso a mí me cuesta pensar que cuando esto se repite tantas veces es una casualidad, porque es una dinámica sistemática. Entonces, cuando algo es sistemático, me cuesta mucho pensar que es casualidad o torpeza. Y eso es lo que yo no quisiera que hiciéramos con este gobierno, que es subestimar.
porque ya ha pasado en otros gobiernos de este tipo que la oposición subestima y dice como, es un idiota, este tipo es un idiota, es un payaso, y ya. Hanna, entonces para lo dejan enlazar este crecer. tema, enlazar este tema y cerrar la sección de estas escaramuzas nacionales sobre esto, ¿por qué no antes de hablar del nuevo gerente de ISA y de la venta de Tigo Une, tocamos el tema de Vendrell? O sea, esta semana ha salido en los diarios de España la denuncia de los contratos que él tiene con el gobierno, y el mundo creo que se escandaliza por el monto de lo que está ganando Vendrell en el país, que es un prófugo de la justicia en la península, ¿no? Por un caso que además está relacionado con Medellín, es que eso se nos conecta, podemos seguir con esta y eso se nos conecta con lo de ISA, porque el caso además está relacionado con unos negocios medio oscuros que tuvo acá en Medellín previo a su apoyo, el caso en España, pues, por el que le tienen abierto, porque fueron múltiples procesos, el que le tienen abierto todavía se relaciona con unos negocios trunchos que tuvo acá en Medellín, porque esos catalanes también además fueron muy cercanos a nuestro querido exmandatario local, muy amigo del gerente de ISA, sí. Entonces ahí yo no sé vos cómo lo ves, Pascual, a mí me parece como, Dios mío, ¿por qué tenemos catalanes definiendo la política colombiana? Se me sale lo leninista de mi ser y digo, la autodeterminación de los pueblos, váyanse. Sí, un activista. Usted sabe que en este gobierno los activistas tienen un papel muy especial, pero además de eso, si es un activista que es también un negociante y que tuvo posturas radicales en unas cosas en las que se puede parecer al presidente, pues es un man que ha ganado poder ahí. Y Petro ya lo dijo, como un poco bravo con el tema, dijo, si es un empresario porque sea amigo del presidente hay algún problema. O sea, sí es alguien sin duda muy cercano al gobierno y maneja ese grupo de activistas, no me acuerdo en este momento cómo se llama, que tienen miembros en todos los consejos, en los consejos de las universidades, ¿no? Él es un poco el líder de ese grupo de activistas que ha llegado con fuerza a los consejos directivos de las universidades. Un personaje, verdad, difícil de definir porque estaba muy en la sombra durante mucho tiempo y ha venido apareciendo poco a poco con negocios, verdad, bien extraños. O sea, lo de España, él tiene esas causas cerradas, pero él lo dice como si hubiera sido un fallo que lo absolvió, pero esto fue unas amnistías firmadas por el Ejecutivo. Hay que recordar eso, que él no fue declarado inocente en un juicio, sino que en medio de todas estas de la política española y de las dinámicas de necesitar a los catalanes para formar gobierno, se firmaron unas amnistías. Dicho esto, el tipo además, y como lo mostró la investigación de la silla vacía, tenía unos nexos que en España le lograron comprobar en medio de las investigaciones, pues con Rusia también, y con intervenciones rusas pues a todo ese proceso que estaban viviendo separatista en España, lo cual es muy interesante, pues porque lo mismo se ha mostrado recientemente en Venezuela, como que hay ciertas intervenciones. A mí eso es lo que me da mal genio, es que mucha derecha radical, pues sale con teorías de la conspiración que uno dice, marica, son teorías de la conspiración, y luego pasan estas cosas y no eran tan teorías de la conspiración. Creo que le hace falta a la derecha radical aprender a comunicar para que no parezcan unos locos cada vez que están diciendo algo y uno pues pueda extraer un fondo de verdad de lo que están diciendo, porque seguramente hay un fondo de verdad, pero como lo dicen de cierta manera, se convierte en una parodia, es un chiste, hacen un chiste de sí mismos y entonces uno no puede extraer ese fondo de verdad. Luego sale que se confirma la teoría. Perdón, dale. Que luego se confirma la teoría de conspiración y entonces uno tiene que decir, ay, los de derecha, y ellos se convencen de que tenían razón en esas cosas que eran un poco extremas. Para cerrar el tema del español, no sé si vio lo que dijo en el diario ABC, porque esa fue una declaración graciosa que salió. Dijo que Petro es un socialdemócrata, pero se toma 2 whiskies y se vuelve un anarquista. No, sí. Lo dijo él allá en el diario ABC. Y él o sea que después de 2 whiskies la cosa se pone compleja. Podemos ver ese clip si quieren, porque lo tengo aquí con Daniel Coronel explicando eso del anarquismo de Petro. Me parece interesante si lo quieren ver. Dale, claro.
sería entonces lo que los científicos llamamos un anarquismo etílico. Invitando a la gente a que se suscriban al canal en Facebook. ¡Hey, papá Facebook! Hoy estamos dando un regalo, pues. Te teníamos muy descuidado y hoy vamos en vivo solo por ti, Mark Zuckerberg. Así que, Mark, mire, pero sobre por este video que luego vamos por YouTube. Veamos pues el video. Sí, sobre Vendrell, él, claro, dice que todos esos procesos que le tienen en España y esas acusaciones de ese artículo del diario ABC es porque él es un separatista catalán y por eso lo odian, ¿no? Porque él fue capaz de organizar ese movimiento que hubo en Cataluña hace un par de años. Y Pascual diciendo que eras que español, que caja. Donde él escuche que es español. Perdón. No, él detesta la idea del gobierno español, ¿cierto? Aquí en esta entrevista el coronel dice que él quisiera no tener un pasaporte español, pero que desafortunadamente tiene un pasaporte español. Y que cuando el coronel le pregunta qué está haciendo en Colombia, él dice que él está trabajando en proyectos productivos, dice que trabaja para una ONG. El otro asunto con Vendrell, chicos, que no lo podemos mencionar, es que él también fue importante en la verificación de las puestos de votación, ¿no? Y para esa, digamos... Los testigos electorales. Correcto. Que hay una investigación del Consejo de Estado, además, porque no se sabe dónde salió esa plata de esos testigos y les pagaron. Pues, y él dice que él recibió 100 millones de pesos por esa labor, dice en esta entrevista, ¿verdad? Y cuando el periodista le pregunta y trata de, ¿no?, inquirir ahí, bueno, ¿y de quién es esta empresa que le pagó los 100 millones? No lo puedo decir, ¿cierto? Hay mucha, digamos, suspicacia ahí alrededor de esto. Voy a ponerles cuando les habla del anarquismo de Petro. Se te suelta la lengua. Por tanto, una forma de decir que cuando sale de dentro de él su ideología de una forma sin filtros, es una persona que cree en esa sociedad ideal donde no hay normas, donde todo el mundo actúa por el bien común, donde no hace falta que haya policía, ni ejército, ni armas, todo el mundo es libre de actuar porque se supone que todo el mundo actúa en su propio interés pero sin perjudicar al prójimo. Eso es evidente que es una utopía en la que seguramente muchos alguna vez hemos soñado, pero que el presidente Petro, pues cuando se aterriza, sabe que eso no es posible. Vea usted la evolución positiva, yo creo, del presidente Petro. El presidente Petro, pues, en el 2022, dijo unas declaraciones diciendo este país, para sacar la crisis en que se encuentra, hay que abrazar el capitalismo. Y, de hecho, en su gestión del día a día ha tenido relación y ha tenido acuerdos con empresas y con estados, sistemas capitalistas, porque sabe que esto es necesario. Diferenciaba simplemente lo que es la filosofía, lo que en el fondo él quisiera y lo que él sabe que es posible. Bueno, sí, explicando lo del anarquismo, de los whiskies, ¿qué piensan de eso, Pascual? Pues yo creo que el presidente sí tiene ese afán utópico permanentemente, ¿no? Y se le ve en sus declaraciones. Pareciera que después de mucho tiempo, después del recorrido político, Petro siguiera siendo ese joven que estaba construyendo un colegio en Zipaquirá cuando estaba entrando al M19, ¿no? Como si las ideas fueran exactamente las mismas, como si se hubiera estancado de alguna manera ahí. Y en su discurso se le sale eso y nos damos cuenta que entonces no está pensando solo en Colombia, sino ahí es cuando se sale su afán internacional y su vaina de salvar el mundo y salvar la humanidad. Y en estos días, leyendo un libro sobre Chávez, veía que tenía esa misma idea. Y Chávez en un momento en sus discursos iba cogiendo fuerza, iba cogiendo ganas, y en un momento dice, es que ¿sabe qué? Esto no es para salvar a Venezuela. Nosotros vamos un paso más allá, nosotros vamos a salvar la humanidad. Hijo. Y se le sale esa utopía y se le sale ya esa vaina que raya un poquito en la demencia, ¿no? Pues a mí, utopía es una forma... Perdón, Hanna. Dale. Es que uno de los grandes placeres de Gustavo Carvajal, nuestro compañero que es de Nicaragua, de Texas, es analizar de forma hermenéutica los discursos de Gustavo Petro. Es un gran placer de la escaramuza, es nuestro trending topic, nuestros videos más vistos, así que vamos a darle el gusto a Gustavo de analizar contigo un par de discursos de Petro y hablar de sus escaramuzas. Que dejen hablar a Gustavo, muchachos. Bueno, les estaba compartiendo también ahí la noticia de que, conectando con lo que dice Pascual, sobre este espíritu ecuménico de Petro y de su papel en la historia, ¿no? Que, como ustedes saben, esta semana decidió
como protestan al genocidio, supuesto genocidio, dejarle de vender carbón a Israel, ¿no? Y eso desató también una serie de tweets de sus, digamos, áulicos, ¿cierto? Defendiendo esa postura. Él habló también, antes de ayer creo, en el Chocó, no, perdón, en San Basilio de Palenque. No sé si Basilio. Sí. Y bueno, como lo anunció Silvio, una de las cosas que me produce un placer culposo es analizar los discursos de Petro. Déjenme compartirles entonces, si me dan un momento. Sí, hay una cosa para cerrar lo de Vendrell un poco, y es que lo que yo veo, primero, es muy tierno y muy amable de parte de ustedes y de él, quizás, decir que es un discurso utópico el de Chávez y Petro, y no decir lo que es un discurso asquerosamente narcisista. Pero segundo, eso ya pasó la utopía, eso ya pasó el idealismo revolucionario, eso ya es una cosa enferma y narcisista y delirante. Cruzando la utopía. Pero Sí, no. lo segundo es que me causa curiosidad, y para cerrar el tema de Vendrell, lo que hace Vendrell, que es básicamente tratar con condescendencia al presidente de Colombia. Cuando se refiere a él, lo trata con condescendencia, como que este pobre imbécil se toma 2 whiskies y se cree anarquista. O sea, lo respeta poco, Sí, le saca parece que plata fuera como y si, lo respeta poco. como si estuviera hablando de un alumno, no, él es un poco travieso, pero lo hace bien. Sí. Como que él habla bobadas, como casi que cuando ya le decía al ministro de Salud, dejémoslo a él que diga aquí. Cuando ustedes hablan sobre mí. Bueno, vamos a hablar del discurso de Palenque. Viva Palenque, viva Carlos. Lo que van diciendo me va, digamos, dando ideas. Es que, digamos, con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Se dice que es un narcisista, que para ganarse a Donald Trump basta con elogiarlo, ¿no? ¿Cierto? Entonces me imagino a Vendrell diciéndole, no, Gustavo Petro, usted está destinado a cambiar a Latinoamérica y al mundo, etcétera, y de esa manera los narcisistas es fácil, ¿cierto? Digamos, entrarles en su psique. Entonces, este discurso lo dio en San Basilio de Palenque. Ya conocemos los discursos de Petro. Sabiendo el contexto, ya podemos de antemano saber que va a hablar mucho de antirracismo, de postcolonialismo. Va a asusar digamos, ese natural tribalismo que tenemos las personas, y es separar a la gente entre blancos, negros, entre colonizadores y colonizados, etc. Entonces esto va a ser una plétora de eso. Aquí va. Esto es sobre el diálogo de civilizaciones. Aquí en Colombia, solo que las cosas que discutimos no son propagadas, que es el diálogo de civilizaciones, el encuentro entre culturas. De alguna manera, este Caribe, que es nuestra tierra, nuestra cuna, nuestro nido, se encontró en un momento dificilísimo con la cultura occidental europea, la misma de la música clásica. Se encontraron de manera a veces pavorosa. No se supieron encontrar. Las carabelas llegaban con árabes, no con españoles, de marineros, y con algunos españoles de jefes diciendo que habían descubierto un lugar que había sido descubierto hacía 20.000 años por los seres humanos. Prueba de ello está en Chiribiquete, en el corazón del Amazonas. Aquí se encontraron unas culturas con otras, mal encontradas. Una entendió que era dueña de la otra y quiso extinguirla. Bueno, voy a dejar ahí porque, bueno, ya es el Petro profesor, ¿no? Petro profesor de historia, pero con una visión muy, hablando de anarquismo y de la visión anarquista utópica, pero yo diría que es un análisis marxista, pues, de la historia muy simplista, donde aquí hubo unos conquistadores que vinieron a apropiarse de esto, cuando desde luego es más complejo, pero no sé ustedes qué piensan. A su favor, No, tiene el escenario, mira qué lindo, parece de la emboscadura. O sea, unos conquistadores que vinieron a apropiarse de esto, pero al mismo tiempo le doy millones a un catalán para que me diga cómo tengo que gobernar. Y los duques de Sussex acaban de ser aquí Sí, además. agasajados. Pascual, lo que vos decís termina siendo muy, muy simplista y muy repetido. O sea, pienso en el 5º centenario y las canciones de nuestro rock en español, y creo que el presidente no va mucho más allá. Y el problema con esto es que entonces él lo va a conectar con la actualidad. Ese es el punto, ¿no? de hablar de historia.
que es explicar la realidad. Entonces aquí va a explicar qué es lo que pasa o cómo se expresa eso en nuestra actualidad. Hay quienes les gusta rememorar la conquista porque se cree que fue la originaria de esta nación y no ve en la resistencia y en las luchas que nos tocó librar contra ese tipo de mentalidad conquistadora y colonizadora. No ven el origen de Colombia, lo ven en el conquistador, no lo ven en el libertador. Hemos variado la historia de Colombia, ya no nos entendemos porque nosotros no somos hijos de Jiménez de Quesada. Cuando cambié su retrato del salón donde se hacen las grandes reuniones del distrito capital de Bogotá y puse la imagen de Bolívar, llegó Peñalosa y con tanto insulto, pero con tanta significación también. Bueno, Peñalosa, descendiente de conquistadores, blanquito hegemónico, mientras yo soy café con leche y estoy... Esa es la, ¿cierto? Esa es la simplificación, ¿no? Pascual, tú como un blanco descendiente de colonizadores y miembro de la aristocracia hegemónica, ¿qué piensas de esto? Pues yo creo que esto tiene varias cosas y es, primero, el cambio del retrato. Retrata al gobierno, que es el asunto simbólico, y en el que simplemente el gobierno se va a quedar. Ya faltando menos de 2 años nos dimos cuenta que los cambios van a ser simbólicos y el gobierno del cambio le encanta eso. Y así empezó con la espada de Bolívar y así va a terminar con lo simbólico, cambiando cuadros, tumbando estatuas, poniendo libertad y orden justo en el escudo. Y eso va a ser porque es parte del discurso. Es más fácil hacer eso que terminar gobernando. Y lo otro, lo que pasa en el Pacífico. Ahí fue elegido el presidente Petro. Hubo muchos de esos municipios donde la fórmula Petro-Francia sacó incluso cerca del 90% de los votos. Ahí estaba la gran esperanza de que el gobierno pudiera hacer algo. Pero lo que define a este gobierno, y uno viendo al presidente lo percibe, es la frustración. El presidente se da cuenta que no tiene el orden, la disciplina, el equipo de trabajo, las posibilidades de hacer cambios reales allá. Y por eso tiene que encargarse del discurso. Entonces hay 2 cosas, el discurso y lo simbólico, y la frustración de no ser capaz de llevar un cambio allá. Y se ve en consejos afro que fueron a Bogotá en la semana anterior y no fueron recibidos por el presidente, y algunas voces ahí al interior que comienzan a decir esto va a terminar en una absoluta desilusión. Simplemente discurso, cambios simbólicos y muchas dificultades para llevar cambios mínimos allá, mínimos, porque eso no es fácil y no es solamente es decirlo y se da de manera automática. Él siempre, o sea, yo creo que esto es producto también de la filosofía del resentimiento victimista que viene, en mi opinión, del marxismo cultural, y es que si no salen bien las cosas es culpa de los otros, es culpa del gobierno anterior. Él denunció un robo de la OCAD, 9 billones, dijo en este mismo discurso, lo anunció, ustedes lo escucharon. Siempre va a echarle la culpa a otras. Si las cosas no se dieron en este gobierno, él va a decir que fue por culpa de el innombrable. Y aquí les voy a mostrar el último clip de esto y ya los dejo en paz con estos discursos de Petro, y ustedes me dicen qué piensan de esto. Y del África, en donde pueden salir las energías limpias, con que se puede salvar a la humanidad, ayudándole, bien decía usted, compañero, ayudándole a los poderosos de Estados Unidos y de la Europa a limpiar su propia economía con energía limpia y no sucia, porque esa energía sucia puede acabar con toda la humanidad y la vida sobre la tierra. Energía limpia tiene que haber aquí, gobernador. No hay ninguna razón para que no haya. Incluso haciendo una nueva liberación, la liberación de los pueblos del Caribe de Afinia. De este lado del río Magdalena. Pero aplaudamos todos de pie. Ahora, yo voy a grabar ahora un programa que se... Gustavo, no te escuchamos. ¿Estás en mute? Ya, ahí. Sí, ya. Perdón. Me disculpo. Él hace una referencia aquí al video de Jerry Mina siendo cabalgado pues alrededor por Álvaro Uribe. Hace una referencia ahí, pensé que la tenía, pero ese era el punto que quería hacer, ¿no? Él está frente a esta audiencia
que obviamente es simbólica, históricamente negra, y hace la referencia a los colonizadores y menciona sin nombre a Uribe, porque habla de ese video que se hizo viral, del cual hemos hablado, ¿cierto? Donde Uribe cabalga alrededor de Jerry Mina y le agarra la cabeza, y él menciona eso. Quería mostrarles eso nada más, pero en fin, eso es todo. Pero es que todo este discurso fue así, o sea, todo este discurso fue una serie de lugares comunes que él siempre usa, y a mí me da la impresión que está tratando de conectar con las que todavía cree son sus bases, porque se siente muy afectado en su reputación. O sea, él sabe que se está quedando sin capital político, entonces lo único que le queda es ir a hacer esos discursos. Y saca, por ejemplo, el tema de Afinia, cuando todos sabemos que el tema de Afinia también estuvo involucrado Daniel Quintero en su momento, con ese manejo que se dio a Afinia, y hay irregularidades. Que eso precisamente nos lleva a esa otra noticia que estaba ahí, que es este nuevo gerente de ISA, o la persona que va para ISA. Mágica, yo me pregunto, perdón por la expresión, ¿cuánto le dio Daniel Quintero a este man que le sigue contratando gente, a pesar de el daño reputacional que implica estar vinculado con Daniel Quintero, porque su imagen está muy deteriorada? ¿Cuánto hay empeñado ahí? ¿Cuánto hay que él insiste, Gustavo Petro, en, a pesar de reconocer que hay esos problemas, otra vez lo que les digo, Afinia tuvo relación directa con la alcaldía de Quintero, pero encima, entonces vamos a nombrar al gerente de ISA, que es una cuota de Daniel Quintero? O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Hay algo de ese discurso cuando menciona las energías limpias, pues que es uno de los temas de Petro en cada uno de los discursos. Y es otra vez la imposibilidad de este gobierno de hacer palpable su discurso, de tener por lo menos algún desarrollo en lo real, en lo práctico. Mire, cuando llegó el gobierno se creía que teniendo a Irene Vélez como ministra de Minas, eso podría ayudar, por ejemplo, en los temas de consultas previas, que tenían muchas complejidades, sobre todo en La Guajira, donde hay un potencial de crecer en energía eólica y solar muy grande. Y la gente dijo, hay un activista ambiental, esta vieja va a ser capaz de destrabar eso, de ir y hablar con las comunidades, un asunto que ha sido difícil no solamente para este gobierno, sino para muchos, pero teniendo una mujer que había trabajado en eso, pues creímos que podía pasar algo. Pues no ha pasado gran cosa, y algunos de los proyectos que se iban a desarrollar allá fueron descartados por las empresas que los estaban haciendo. La aprobación de una línea que llama la Conectora 1, que va a sacar la energía de allá, se dio ya en la consulta previa, pero quienes están en el negocio dicen, vamos a ver eso en el papel, vamos a ver en la práctica si se puede hacer. Se estima que en 2 años pueda estar esa línea y se pueda destrabar un poco todo ese tema. Pero el gobierno hace, no poniendo en obra algunas cosas, sino que para cumplir su discurso lo que hace es prohibir algunas cosas. Entonces el adelanto del gobierno no es crecimos en energías renovables un tanto por ciento, sino dejamos de vender carbón a Israel. O sea, siempre en lo negativo. Tomamos una decisión y esta decisión cambia todo, y es ya no dejamos hacer esto. Pero no puede mostrar, tomamos una decisión y esto hicimos, aquí crecimos. Eso es lo triste. Y por eso yo le digo que este gobierno del presidente lo define esa palabra, frustración. Políticas de la represión, de las prohibiciones, como si fueran logros. Yo quiero criticar algo del discurso que acabas de pasar, Gustavo, y es que fíjense que, esto lo dijo Hanna hace unos programas, lo que criticaban de Fajardo, o era Gustavo, una de las cosas que criticaban de Fajardo era su paternalismo, que fuera un profesor que siempre va por el mundo enseñando, adánico, y mira que esto es lo que hace Petro, pero a Petro lo criticamos más porque se inventa la historia, y además, o sea, no solamente es una posverdad, sino que es una posverdad que divide al país y hace pensar a personas que nunca habían tenido ideas de división por el color de la piel, los hace pensar en eso, lo cual es, habíamos dicho, mezquino. Le queríamos decir también a los oyentes, Pascual había quedado con nosotros que él se iba a las 12, le pedimos pero más. Estamos... Un segundito más, estamos contentos acá hablando en la escaramuza. Vamos a atacar otro tema. Gustavo tiene otras escaramuzas antes de la escaramuza futbolera, pero Gustavo y Hanna, perdónenme adelantar, perdónenme meter este cucharadazo, como se diga, pero es que quiero que nos regale un video viral. Regálenos por favor un video viral. Esta semana
¿qué fue lo que pasó con Vicky Dávila? ¿Qué tirria le tiene ella a usted? Porque usted hizo una crítica muy normal. Usted escribió, Pascual, que bueno que revisaran eso de alguien que puede estar en campaña yendo a las universidades. Que esa es la función de cualquier persona crítica, decir, hey, pues que esta señora parece que está en campaña y está yendo a universidades, ¿qué hay de académico ahí? Eso lo haríamos nosotros con cualquier político. Pero además con recursos públicos, además, o sea, con recursos públicos del área metropolitana. O sea, fue como que hubiera prendido un fósforo porque nuestra candidata, porque es la candidata del programa nuestro, vamos todos con Vicky a la presidencia, porque ella se embejucó con usted. Me retiro lentamente. Yo sí, o sea. ¿Cuál es la piedra que hay con Vicky Dávila? ¿Qué pasa con Vicky Dávila? No, la crítica ni siquiera era ella, ¿no? Era crítica a una universidad que, teniendo incluso una facultad de comunicación, no tiene ningún reparo en una candidata disfrazada de periodista. Eso me parecía complejo, y lo que pasa con la alcaldía área metropolitana patrocinando esa gira, que es una gira política, y no me lo estoy inventando, es que si usted lee las palabras de Vicky cuando lanza esa gira, pues dice Vicky por el país, estando con la gente en las calles, entendiendo su problema, pues eso no tiene ninguna duda de hacia dónde va. Pero lo otro es que Vicky no solamente no es una tirria conmigo, ella responde últimamente a todo con ese tono de agresividad. Absolutamente, hasta usted no vio que tuvo una pelea con el embajador chino por no sé qué cosa y ya estaba puteando al embajador chino, o sea, el que se le arrime. Yo por eso le puse, no sé si es una pose tipo Trump de responder a todo con esa furia, o si la señora tiene algo que puede ser también. Y es que cuando usted está acostumbrado toda la vida, como lo hacemos muchas veces los periodistas, y ahí hay que incluirnos, a señalar, a decir aquel es ladrón, aquel hace mal esto, aquel, y somos muchas veces unos censores, ¿no? Y no nos miramos un poco y no nos criticamos nosotros. Entonces, cuando uno está acostumbrado toda la vida a eso, cuando usted lo empiezan a criticar y a señalar por algunas cosas, porque usted ya es candidato, no tiene ese cuero para soportarlo. Y yo creo que esa es parte de esa furia de Vicky, y le falta mucho. Cuando ya sea candidata declarada, lo es, pero ella sigue diciendo que no. Cuando sea candidata declarada y tenga el rótulo o el número en el tarjetón, pues le van a decir muchas más cosas. Y no sé si la furia ahí la va a dejar tener la mínima serenidad para enfrentar no un gobierno, una campaña. Yo ahí también creo que es una mezcla de las dos. Perdón, dos ideas y me extindo. Yo creo que ella es el caballito de Fajardo. Pues dijo Gustavo Gómez en estos días, Fajardo es muy buen político, podría servir en cualquier elección. ¿Qué tal como vicepresidente de Vicky? No sé de dónde salió la idea, pero puede ser. Se los digo, Fajardo es el caballito de Vicky, o Vicky es el caballito de Fajardo, pero bueno, y lo otro es, ese huevo quiere sal. Gustavo. ¿Sabe quién es cercano y quién ha impulsado eso? Duque. En medio del Centro Democrático, Duque tiene un papel, digamos, mediano. Y él intentando tener un candidato ahí, la cabal no es, por supuesto, porque ya del gordo huevón, ya eso quedó roto, no, ellos van con Paloma, el CD va con Paloma. Vicky es un factor de distracción, me sostengo en lo que dije en el programa pasado. Vicky es un factor de distracción, no veo sinceramente la relación con Fajardo. Y con respecto a lo que decía Pascual, yo siento que es una mezcla de ambas. Sí, ella puede ser irascible por la forma en que está acostumbrada como periodista a comunicar, pero adicionalmente eso sirve mucho para generar engagement y pues tracción, porque claro. Pues obviamente va a tener reacciones y eso la va posicionando y va radicalizando a unos y a otros. Entonces eso es muy útil en la política. Creo que sería brutal que la primera presidenta de Colombia fuera de derechas. Eso sería para los progresistas, para el feminismo, sería terrible, pero muy lindo para la literatura. Gustavo. Porque, y ahí tocas un punto que no puedo dejar pasar. Ahora, ustedes vieron que la vicepresidenta fue criticada esta semana también por un email que no llegó, ¿no?
un email que ella envió 2 veces, pero ya se cansó de enviarlo y nunca llegó. Rebotó. ¿Cómo? Le rebotó. Me Sí, rebotó. y yo no voy a perder más tiempo con esto, no sé qué, y era una cosa... Eso no es problema mío. Eso no es problema mío. Pero claro, como siempre ocurre en Twitter, entonces aparecieron los izquierdistas o los wokeistas a denunciar pues el racismo estructural. Pero claro, es racismo estructural o feminismo cuando la persona es afín a cierta ideología. Porque cuando es la señora Cavallo, cuando es Paloma Valencia, ahí sí hay cierto libre albedrío para insultarlas por ser mujeres feas, horribles, gordas. Lo mismo con Polo Polo ocurre, ¿no? Que, claro, con él sí se puede ser racista, decirle esclavo y no sé qué otras cosas, pero con ciertas personas ahí sí es racismo estructural. Eso me irrita bastante. A mí me pasó, me burlé de Mondragón porque está gordito y nada, pues obviamente me cayeron porque... Adelante con las escaramuzas de Donald Trump. Gordofobia. No, me cayeron por gordofobia. Él solo retiene líquidos, es un muchacho esbelto como todos. Gustavo. No, pues quería decir usted sobre Kamala. No se dice Kamala, sino Kamala. Pues bueno, eso conecta un poco con las elecciones ahorita en Estados Unidos, creo yo. Quería también que Pascual nos diera su visión sobre lo que está pasando, que ha sido bastante, digamos, inesperado, pues el entusiasmo alrededor de Kamala Harris, que yo vivo en Estados Unidos y he visto yo he vivido aquí los últimos 12 años y esto ha sido políticamente, pues, una cosa impresionante todo lo que ha ocurrido, casi que uno se siente viviendo la historia, y nunca me esperé que Kamala Harris iba a despertar ningún tipo de emoción, pero ahora parece que está arriba en las encuestas, y quería pues pedirle a Pascual su opinión sobre esto que está pasando en Estados Unidos. Otra cosa que ocurrió ayer o el viernes fue que Robert F. Kennedy Jr., que yo creo que en Colombia mucha gente no sabe quién es, pero que yo seguía con mucho entusiasmo también, era por el que yo iba a votar, se salió de la carrera presidencial y ahora está apoyando a Trump, lo cual para mí es una encrucijada del corazón porque... Te sorprende, yo ya te había dicho. No me sorprende, pero... Pero sí le puede sumar algo, Gustavo, ¿sí le puede sumar algo a Trump? Sí, yo creo que sí, porque, digamos, el país está muy dividido, ¿cierto? Vos ves el discurso de Kamala Harris, que fue un buen discurso, sí. Claro, porque estaba libreteado, porque simplemente ella leyó, y depende mucho del odio a Trump. Los demócratas, nadie habla de las virtudes de Kamala. Kamala no tiene virtudes, es un empty suit, ¿cierto? Nadie sabe nada de ella, no ha dado una entrevista en más de un mes, ¿cierto? Nadie sabe ella qué hace, ni qué hizo, ni nada. Ella ni siquiera ganó, ella estuvo en las primarias de hace 4 años y ni siquiera se ganó un solo del colegio electoral o sea, ella no tiene nada que ofrecer, pero todos están tan asustados por otro periodo de Trump que eso es, digamos, yo creo que lo que galvaniza, sí. Pues, ese es el producto de la polarización, del país. Y en cuanto a lo de Robert Kennedy Jr., yo te digo, y te lo había dicho, yo no sé qué tanto le sume, respondiendo a lo de Pascual, porque realmente muchos de los que apoyaban esta candidatura eran súper QAnon. O sea, las conspiraciones que hay alrededor de este personaje, de la alianza de este personaje con Trump, o sea, eran evidentes. Entonces hay una polarización horrible y hay un montón de conspiranoia que favorece esos extremos. Entonces es muy duro. Yo no sé, Pascual, cómo lo ve. Oye, pero antes de que hable Pascual, sí quiero decir algo. Yo vi este discurso entero para hacer este programa y wow, todavía, y creo que esto perdurará, todavía hay una aura mágica y mítica alrededor de los Kennedy. El discurso de Donald Trump es hablando también pues de lo que él representa, de su familia, de agradecerle que esté con él, por esa aura mágica que tienen los Kennedy y que lo tienen en el mundo. O sea, presidente más popular que Kennedy, pocos. Todos los barrios que le dio a Colombia, por ejemplo, ese señor, es una forma de perdurar. Y el nombre, solo el nombre, yo creo que sí le suma a Donald Trump. Pascual. Pues pasaron 30 días, ¿no? 30 días apenas de la renuncia de Biden. Y esa explosión, Gustavo, yo creo que lo que demuestra es que había un profundo desgano por esta elección, porque Biden no jalaba gran cosa. Trump ya ha hecho el ruido que ha hecho,
ya tiene sus partidarios, entonces no había como, Trump no era una novedad, como lo fue la primera vez y como lo fue en la segunda en su derrota, como todavía lo era incluso por ser presidente, que marcaba grandes cosas ahí. Y Biden no provocaba absolutamente nada distinto a la somnolencia, ¿no? Entonces ese desgano que había, vino Kamala Harris y creó esta especie de estallidos, que no había nada que moviera esa campaña y esto creo que fue un manotazo ahí en la mesa y despertó más a los demócratas que a los republicanos que siguen en lo mismo. Y Trump, que su discurso era descalificar a Biden por anciano, terminó siendo el anciano de la contienda y ya no sabe muy bien para dónde coger. Entrevistábamos a alguien en el programa también cercano a los demócratas y decía, Trump está completamente descolocado, no sabe cómo atacar, no sabe para dónde coger, porque esto lo tomó por sorpresa y ese entusiasmo, esa bola de nieve, ahí la gran tarea de los demócratas es sostenerla hasta noviembre, ¿no? Que esto no sea un entusiasmo que dure 2 meses, 1 mes y medio y empiece a caer y en noviembre pase otra cosa. Y Kamala Harris está por definirse. Eso dijeron en la convención. Bueno, hay un entusiasmo por la figura, por el discurso que decís, que puede parecerse al discurso de Obama en su momento, pero ella está por definirse, porque como decís, no hay una claridad de políticamente, económicamente quién es. Incluso en las encuestas que se dicen va ganando en este momento, donde gana Donald Trump cuando dicen en el tema económico, quién está más capacitado para manejar el país, ahí le gana Trump a Kamala por 8 puntos. Y el tema de inmigrantes. Eso demuestra que en los temas claves, en los 2 principales, todavía no hay una definición de quién es ella. Ahí yo creo que puede ser estratégico, es decir, yo no voy precisamente falta esa definición, pero yo no me voy a gastar esa munición ya, cuando esté aprovechando una ola y un estallido. Claro. O sea, esa definición me la gasto más adelante, porque la tengo que sostener en el tiempo. Entonces, yo, o sea, es como, no la veo realmente débil, precisamente porque me parece que ha sido muy estratégico como ellos han hecho los anuncios. En el entusiasmo personal, digamos, y no nos vamos a meter en Honduras porque eso puede causar problemas. Sí, es cierto. Bueno, ella... Muchachos, entonces, ¿por qué, ya que Pascual se quedó más de las 12, ¿por qué no los invito a que tratemos este tema, el último, y ya pasamos y ya cerramos con la escaramuza? Vale. Y ya terminamos el programa. O sea, acabamos ese tema de Donald Trump, tocamos otro último y después la escaramuza y terminamos el programa. A los oyentes les recordamos que hubo un problema de programación con YouTube, entonces solo estamos por Facebook, pero vamos a subir el programa a YouTube, así que te esperamos que te suscribas ahí. Hoy el programa solo va por Facebook, así que en los comentarios te pusieron. Coméntalo. Eso que te pusieron empezó muy puntual, pues es porque no lo están viendo en YouTube. Seguro claro, los que se conectaron por YouTube. A Marta, querida, un abrazo. No te ignoramos, yo no te ignoro, siempre te escucho. A Gómez Lotero, buenos días, muy cumplido el live, hermano. Era solo en Facebook, un abrazo. Y sigan a Gómez Lotero, que vende unos santos muy bonitos, anticos, figuras de Navidad, con Gómez Lotero, la empresa que siempre está en nuestro corazón. Sigamos con Trump y terminamos el programa. Sí, para cerrar ese asunto de las elecciones de Estados Unidos. Para mí, en lo personal, porque como les digo, vivo acá desde hace rato, es difícil la decisión, ¿no? Y por eso iba a votar por John F. Kennedy, porque me parecía que era el que estaba preocupado por los problemas reales, es decir, el verdadero liberal clásico de los 90s, ¿no? Como cuando yo crecí, ¿cierto? Es decir, la idea de que necesitamos es preocuparnos por la deuda, que es terrible, la deuda de Estados Unidos con China es insostenible. Tenemos que salirnos de esas guerras eternas, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia y ahora lo de Palestina, y tenemos que dedicarnos a curar a nuestra población. O sea, Estados Unidos tiene los índices más altos de diabetes infantil en el mundo, es una cosa, una locura. RFK Jr. Se hizo popular precisamente después de COVID. Si no hubiera ocurrido lo que ocurrió con COVID, él nunca hubiera podido tener él llegó a marcar 15% en ciertas encuestas. O sea, si era, yo creo que sí le va a ayudar a Trump en algo, ¿no? Pero la idea de que hay agencias como la CDC que están cooptadas por grandes corporaciones como las empresas farmacéuticas, esa es como
el objetivo de John F. Kennedy, y por eso decide irse con Trump, porque Trump le hace una promesa, ¿cierto? Le hace la promesa de que él probablemente va a estar encargado de regular esas agencias nacionales y, digamos, romper ese contubernio entre la empresa privada y las agencias nacionales. Claro, Trump es una sabandija. Trump es como Benedetti. Imagínense Armando Benedetti siendo candidato presidencial. Él va a traicionar a RFK, él traiciona a todo el mundo. No se puede confiar en Trump para nada. Por el otro lado, Kamala Harris es un empty suit, dicen acá, es un traje vacío. Ella es un maniquí que el establishment demócrata va a llenar con políticas y ella simplemente va a ser la cara bonita de este establishment que, digamos, los demócratas ya no representan el liberalismo. Hablar de izquierda y derecha, como lo ha dicho Hannah muchas veces acá, yo estoy de acuerdo, no tiene ningún sentido. Entonces va a ser una elección horrible. Yo no sé qué voy a hacer, voy a votar en blanco y bueno, y a sufrir cualquiera de los dos que nos toque. Yo siento que hay mucho de lo que has dicho, para mí, desde mi perspectiva, que no estoy en Estados Unidos y que veo las políticas de acá desde mi propia perspectiva como colombiana. Y que no tienes que votar, porque Gustavo... Y que no tengo que votar allá. Hay muchas cosas de ambos discursos que de verdad están cruzadas por la conspiranoia, por la conspiración, y eso obedece a las dinámicas de polarización norteamericanas. Entonces es muy difícil, yo creo, es muy difícil estar en Norteamérica y estar expuesto a esa propaganda de lado y lado que ha sido salvaje. O sea, es en uno de los países donde más salvaje ha sido. De hecho, hay varios documentales al respecto. Cómo se ha movido Reddit, cómo se ha movido Anonymous, cómo se ha movido X, cómo se ha movido Facebook. O sea, es salvaje. Y uno está ahí, si uno vive ahí como tú, está expuesto diariamente a ese tipo de información. Es muy difícil tomar decisiones en un contexto así, como decisiones informadas, sensatas, es difícil. Bueno, acá nos toca votar por Rodolfo, ¿me entendés? No cambia mucho. En esa época me acuerdo que decían, y si fuera por una chancleta, votaría por la chancleta, carajo. Rodolfo. Bueno, porque una última noticia y cerramos con la escaramuza deportiva. Gustavo, bueno. ¿Qué otro debate tiene? Usted que siempre lleva... Gustavo es una persona Oigan, esperen, no olvidemos a Venezuela. Quiero que no olvidemos a Venezuela en este programa. Filosóficas. Él mientras está haciendo el café no es como uno, sino que él mira el pozo y en el pozo ve a Schopenhauer. ¿Qué quieres? Hablemos de Venezuela, Hannah. Sí, no olvidemos a Venezuela. Me gustaría que no dejemos morir ese tema ni en las redes ni en la conversación, porque me parece un tema muy importante, muy delicado. Es muy delicado, por ejemplo, lo que pasó con ahorita que la Fiscalía entonces llama indagatoria a Edmundo por unos supuestos presuntos delitos. Es muy delicada la posición que está tomando Colombia, es muy delicada la posición que está tomando Brasil, México, como que se empieza a desmarcar un poco. O sea, es lo que está pasando, sigue siendo complicado porque Maduro ya dejó claro que pues no se quiere ir y de alguna forma cada vez que da un discurso alrededor de Colombia pareciera como si está chantajeando con información, como si estuviera chantajeando con información a Petro. O sea, como si le estuviera haciendo watchouts a Petro todo el tiempo de que sabe algo que nosotros no sabemos. Es muy... Yo tengo una pregunta sarcástica ahí y es, ¿de cuándo acá tienen que dar declaraciones conjuntas? ¿De cuándo acá el presidente de Colombia tiene que emitir el mismo comunicado que el de Brasil? ¿Por qué? ¿Por qué no es autónomo? Y lo que me parece más significativo es que esto lo hace en medio de un discurso, o sea, mientras el gobierno colombiano saca una declaración conjunta con Brasil, con México, él dice que siempre ha sido independiente. No, yo creo que las declaraciones conjuntas no tienen problema. Yo creo que los bloques, la política internacional se hace de eso, de esa serie de bloques. Y, por ejemplo, acaba de salir una declaración conjunta de, no sé, 8 o 10 países condenando la decisión del Tribunal Supremo. Yo creo que eso no está mal. Y yo creo que no está mal el intento de México, de Brasil y de Colombia de intentar una transición y de intentar una negociación. Lo que está mal es que ya pasó un mes. Hoy se cumplen 4 semanas de la elección. Y lo que vemos es que no ha pasado absolutamente nada y que el régimen no está pensando en esa negociación. O por lo menos
lo dice tal vez hablando con los enviados de estos 3 países, pero lo que hace al interior demuestra que esa no es su intención, porque al interior lo que hay es la negativa absoluta, que haya una posibilidad de salir del poder, y las acciones de represión y las acciones de endurecer una dictadura contra opositores, bien sean líderes políticos o los simples ciudadanos por protestar. O sea que yo creo que el tiempo que ha pasado es el problema, y siento que Petro en este momento ha tenido la posición más blanda. La posición más de apoyo a Maduro la tenía López Obrador, que en un momento se desmarcó de Brasil y Colombia y dijo, no, yo espero a las decisiones institucionales. Pero ahora con lo que dijo el tribunal, López Obrador dijo, no, no podemos reconocer ese triunfo hasta que no haya actas. Y Lula ya dijo, el gobierno de Venezuela está tomando un camino desagradable, autoritario, y en últimas el que ya entonces, el que menos ha dicho, el que menos ha condenado, el que menos parece poner presión y exigencia sobre el régimen de Maduro en este momento es Petro, y eso sí es preocupante. Pero además hay otra cosa. Al interior, lo que se dice es que al interior del partido del presidente, incluso al interior de su gabinete, ya hay gente que le está diciendo, presidente, este es un movimiento conjunto de la izquierda, no es solamente usted, sino que aquí muchos tenemos también aspiraciones políticas, y una posición de ese tipo frente a Venezuela nos va a hacer mucho daño. O sea que también yo creo hay una presión al interior del pacto y de la izquierda colombiana sobre Petro, diciéndole, usted tiene que tener una posición firme sobre lo que está pasando en Venezuela. Y eso sería interesante y hablaría bien del pacto histórico. Mira, esta semana, ¿no? Vieron la noticia tal vez, no la que estoy mostrando acá, pero de un muchacho, un chico La Verde, que vienen y lo agarran, un opositor, se lo llevan durante su ceremonia de graduación. Y eso es solo un ejemplo, un botón de las arbitrariedades tan tremendas que están cometiendo, ¿cierto? Llevándose, ensañándose con mujeres también, metiéndolas a la cárcel de manera extrajudicial. Es algo bastante terrible. Y aquí en Colombia ustedes tal vez vieron esta noticia, esta expresión rifi-rafe que utilizan ustedes los periodistas, Pascual, entre el alcalde Galán, ¿cierto? Que apareció, esto fue hace 8 días ya, ¿verdad? Que el sábado que María Corina Machado convocó a los venezolanos fuera de Venezuela, y Galán vino y expresó apoyo a los venezolanos, y le cayeron encima personas como este senador Wilson Arias. Lo que veo estoy de acuerdo con Pascual en que esto le va a salir muy caro en el largo plazo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que en la misma semana, cuando los líderes de Hamas felicitan al presidente Gustavo Petro por dejarle de vender carbón a Israel, pues los venezolanos están protestando y Petro otorga con su silencio, ¿no? Esto yo creo que se ve muy mal y le va a costar al pacto histórico. Pero parce, ayer una influencer petrista que además hace parte, es representante de la UP, que me parece vergonzoso, de hecho, es representante de la UP, salió con una teoría de la conspiración literal, en la cual lo que estaba pasando en Venezuela era parte de la agenda sionista global. O sea, como que la persecución a Maduro era una persecución sionista global, y que ella se alegraba de que hubieran ratificado el triunfo de Maduro, porque eso era una derrota a los sionistas. Y uno dice, esta gente, ¿en qué está pensando? O sea, ¿de verdad creen ese tipo de cosas? Y a eso quedó reducida la UP. A mí me da como tristeza, porque eso es irrespetuoso con el pueblo venezolano y con el pueblo palestino, que ambos están pasando por una situación muy difícil, como para que un propagandista colombiano venga y manosee las luchas de los dos pueblos y lo reduzca todo a una conspiración sionista global. Eso, o sea, qué pereza que haya gente que ahora es representante de la UP y de la supuesta izquierda colombiana manoseando luchas de pueblos que están realmente sufriendo para convertirlo en una cosa de su carrera política. O sea, eso me parece vergonzoso, irrespetuoso, me parece triste que la UP haya terminado convertida en eso. O sea, tenía que decir, necesitaba expresarlo. Y yo quería también, no sé, Pascual, la última cosa que te quería preguntar, que no tuve la oportunidad de preguntar antes, es, ¿qué piensas vos, por ejemplo, de la guerra en Palestina y en Israel? ¿Piensas como el presidente, pues, que es un genocidio lo que está ocurriendo, o qué opinión tienes de eso?
Yo pienso que sin duda Israel tuvo una reacción desproporcionada y sí pienso que lo que está pasando allá raya con los crímenes de guerra y creo que Netanyahu lo va a sufrir de aquí en adelante Ojalá. y que mucho de esto fue, digamos, guiado por sus problemas internos. Creo que los problemas políticos que tenía él al interior también fueron parte de esa sobrereacción y echar para atrás ya le queda muy difícil. Pero yo creo que sí, lo que se ha hecho allá es dramático, terrible y creo que raya con los temas, ¿verdad?, de crímenes de lesa humanidad. Porque simplemente ver las imágenes y cuando se habla más de 30.000 muertos, la mitad de ellos son jóvenes de menos de 20 años, y muestra que esa reacción fue absolutamente criminal y desproporcionada. Mi problema, y es, perdóname, Hanna, es que yo lo que veo en ciertos analistas muy izquierdistas, como nuestro amigo Mauricio Jaramillo Jacir, ¿cierto? Es que parece que ignoran o son miopes, pero deliberadamente, acerca de lo que es Hamas, de lo que es el yihadismo, ¿cierto? Nunca, o sea, no se preocupan por leer la carta fundacional de Hamas, ¿cierto? Creen, no, soslayan o quieren evitar hablar de ese problema muy real que es el yihadismo. Y a mí me sorprende, esto se lo comentaba Hanna durante la semana, por qué o cómo el neomarxismo, llamémoslo así, o el izquierdismo de hoy es tan afín al yihadismo, ¿cierto? ¿Quiénes son los que defienden a Maduro hoy en día? Es Irán, ¿cierto? China. Son estos regímenes totalitarios que uno diría, bueno, y lo vimos en las protestas de los jóvenes en Estados Unidos pro Palestina, donde uno, Dios mío, muerte a América, llegaron a cantar en los cánticos que hacían los estudiantes, ¿no? Yo no entiendo esa afinidad entre los socialistas, izquierdistas y el fundamentalismo islámico, no sé si ustedes la... Pero eso es parte de lo que te estaba diciendo también, y es como esa misma manipulación de la información o ese mismo extremo, contar la versión de la historia desde cierta perspectiva y exclusivamente desde cierta perspectiva sin tener un punto para poder hacer una crítica, entonces hace que esas cosas se encuentren, que normalmente no se encontrarían porque no es especialmente progresista defender el totalitarismo, ¿cierto? Sí, no lo es. total. Pero ahí con todos los temas de la propaganda, de cómo se difunden las noticias, de la masificación de la información. Entonces, claro. ¿Ustedes recuerdan que Chávez recibió a Ahmadinejad en Venezuela? Y Ahmadinejad, no sé si lo dijo eso en Venezuela, dijo que en Irán no habían gays. Eso no era un problema que ellos tuvieran. Es que no se me puede olvidar. Yo dije, Dios mío, ¿y este es el progresista socialista Chávez? Dios. No, pero es que eso es una mentira, o sea, por eso te digo siempre que hablamos acá, esas diferencias entre izquierda, derecha, progresistas, libertarios, eso, hay una mezcolanza ahora ya, eso es un amasijo, y es como, ¿quién polariza más? ¿Quién es más populista? A ver, ¿quién se lleva el premio al poder? Y ese es uno de los temas preferidos de esa escaramuza pascual, que cada 8 días a las 11 tenemos los domingos. Habitualmente vamos por YouTube, hoy tuvimos problemas, pero fuimos por Facebook, así que aprovechémoslo porque estamos creciendo mucho en Facebook. Papá Facebook me avisa que es el video que más visualizaciones hemos tenido en ese canal. Un saludo a Byron Alaf, que si no fuera porque vamos por Facebook no nos hubiera visto, así que no hay mal que por bien no venga. A Pascual le agradecemos por estar con nosotros. Ha sido un diálogo muy bonito. Vamos a subirlo a YouTube esta tarde. ¿Qué le quieren decir a Pascual y a los oyentes antes de la escaramuza futbolera, muchachos? No, hace rato no lo veía, que nos tenemos que tomar unas cervezas y conversar. Desde los tiempos del COVID, imagínense. Desde los tiempos del COVID. Nos tenemos que ver y tomarnos, ¿verdad?, la cerveza presencial. Agradecerle a Pascual por su tiempo y por su visión de las cosas. Muy interesante la conversación y bueno, ojalá en un futuro la podamos repetir. Claro que sí, no, verdad, muy interesante, se fue muy rápido. Yo me iba a ir a las 12, ya son las 12:30, imagínense. Pero bueno. Sí, yo le quiero agradecer a Pascual también y quiero invitarlos pues a ver esta sección que es la escaramuza futbolera. Sí. Bueno, muchachos, la escaramuza futbolera, ¿qué es la escaramuza futbolera? La escaramuza futbolera es una sección en la que hacemos lo mismo, que pasamos noticias, pasamos memes, pero ahora sobre fútbol en colaboración con el otro programa que yo tengo, La Barra Contenta, como en la cancha, pero en la radio, en el que vos has estado, Pascual, en La Danza del Sol.
y en colaboración con ISA Technology, que es una empresa que produce aplicaciones de fútbol. Tiene la aplicación de varios equipos de México, de la Liga Ecuatoriana, y en Colombia maneja la aplicación oficial de la América de Cali y de Nacional. También tiene una aplicación muy, muy bacana del Medellín en la que vos te puedes meter y jugar con los jugadores. O sea, puedes hacer tu propia alineación y hablar con otros hinchas como si fuera un chat. Yo voy a traer hoy unas noticias, unos memes, empezando por Cristiano Ronaldo. ¿Están viendo? Amplialo. Sí. ¿Están viendo? Bueno, ¿Sí? resulta que el bicho rompió YouTube, muchachos. O sea, el bicho abrió YouTube y en 24 horas tuvo 18 millones de suscriptores. 18. Yo le decía a Hanna, en ese mismo tiempo nosotros perdimos 3 suscriptores. Pero bueno, el verdadero problema habría sido que el bicho perdiera 3 suscriptores. Nosotros vamos también subiendo Padre, como pero él. ¿qué hizo? ¿Abrió YouTube y ya? ¿O Abrió puso YouTube, algún hizo video? un video muy bacano y quiero mostrarles a ustedes a una de las estrellas de YouTube, el Rubius, viendo cómo Cristiano va subiendo el número de suscriptores que él logró en 15 años y no tiene otra que decirle, usted es el capitán. Este video es muy bacano. Rubius dándose cuenta de quién es el verdadero amo de YouTube. Así que, muchachos, si Cristiano pudo... Nos falta como atractivo. Pues nosotros también, capitán. Nos faltan muchas cosas, nos faltan muchas cosas. Nos falta atractivo, no. Hoy teníamos una sección que era Hanna desde la cama, pero se puso en el sofá. Si se hubiera quedado con sus gatos y con su baby doll, tendríamos muchos más oyentes. Tengo el Pascual, baby doll. Tengo el baby doll. Una noticia muy bacana de su equipo del alma, del Atlético Nacional. Están viendo acá a este lindo higuita, José René, mírenle la carita, todo contento celebrando los 35 años de la Copa Libertadores del 89. Está como gordito, se parece a Mondragón. A Mondragón, bueno, le estás Pues dando... a Mondragón, no el futbolista, sino a Mondragón. Sí. A Mondragón, el congresista. Mire, yo le mostré a mi novia gringa, a mi esposa, unos videos viejos de la Selección Colombia, y cuando vio las piernas de René Higuita dijo, oh Dios mío, my God, qué piernas. Ya, pues mira que recuerdo que cuando era niño, eso decían las señoras, ay, esas piernas de Higuita. Pero pues es que es un momento para recordar este momento tan bonito para los hinchas del verde y para toda la afición colombiana. Era otra forma de ver el fútbol. En esa época, mira qué bonito esto de la FLA. Bueno, acá no nos patrocina la FLA, pero nos podrías patrocinar. Nos podría patrocinar. Oíste que salió un aguardiente verde por el Nacional. Ah, mira. Wow. Sacaron una botella de conmemoración muy bonita, muy bonita, muy bonita. Yo no soy de esos hinchas radicales que dicen, pero primero fue la del rojo. No, ¿cómo no van a sacar una por el verde, por el rojo? Saquen una del Envigado, carajo, y pónganos todos a celebrar juntos. Pascual, usted que es un famoso hincha verdolaga, ¿nos podría contar algún recuerdo de lo más lindo que usted recuerde de cuando era joven? y usted fue al partido, ¿no? Sí, estuve en el partido de la Copa del 89, estuve allá en Bogotá. Me acuerdo, viajé con mis hermanos y un combo grande acá de Medellín, y allá estuvimos celebrando en el Campín. Una cosa muy extraña porque el Atanasio tenía una mística y una cosa muy especial en ese momento, y celebrar esa final en Bogotá fue extraño, fue sentirse como en otro sitio, pero se gozó con todo, impresionante. Y también estuve en la final de la segunda Libertadores aquí contra Independiente del Valle, o sea que he estado en esos 2 títulos continentales. Oh, qué bonito recuerdo, qué bonitos recuerdos, Pascual. Y pasemos de esta celebración, un abrazo a los amigos verdolagas, al chiste, ¿no? El chiste es el siguiente: Junior perdió, Junior fue eliminado, y la gente de Fortaleza, que tiene un muy buen community manager, le recordó. Y entonces hay que decir, muchachos, hay que anular la mufa.
vos no puedes burlarte del rival, antes no te puedes burlar del rival, o sí, pero afrontar que nos vamos a burlar también de ti. Y la Mufa Claro. Junior nos une porque nos hace reír. Siempre, siempre. Es una constante, es una constante. Y este es un saludo a mi papá, que es hincha del Junior, y él siempre me dice, Junior, tu papá. Y bueno, él es mi papá, pero el Junior no. Y bueno, quiero pasar también a una noticia del Medellín, y fue que en la caravana del Medallo a Pereira, porque esto fue histórico, y hay que hablar también del Medallo, los invito a descargar la aplicación del DIM App, la aplicación Medallo oficial. Este muchacho se paró ahí en este peaje con su letrero "Voy para Pereira", y se viralizó entre los hinchas del Medellín. ¡Ey, lleven al pelado, lleven al pelado, lleven al pelado! Y a las 2 horas alguien montó un video. Ya está acá, ya está conmigo y está quemando. Así que y lo mostraron ahí quemando. Fueron 10.000, Silvio, ¿no? Señor. Fueron como 10.000 hinchas a Pereira, 10.000 hinchas rojos. Miren qué hermoso video. Esa es la presencia de la hinchada del Medellín, la hinchada de indigentes y borrachos, la hinchada popular, de personas que en día laboral les hacen esto. Miren lo que lograron, lo que logró. Es muy bonito. Y de nuevo, la conspiración sionista del Medellín, ganándole 4-0 a Palestino, muy mal hecho. Es que dan ganas de llorar, no, pues es muy bonito. Claro, ese fue el chiste. Claro. Ese fue el chiste, que después de la goleada a Palestino, el presidente Petro... Es como de actualidad panamericana, pues perfecto para ellos. Terminar con este viaje, este muchacho ha dado para muchos memes, y ese es el mejor. Parceros, este es el espíritu de la escaramuza, la sección de fútbol de nuestro programa, la sección en que queremos terminar las escaramuzas con algo divertido para distensionarnos, y vamos a hablar del Medellín, de Nacional, de la América, de los demás equipos en buena onda, porque esa es la forma que nosotros somos hinchas del fútbol. Acá tengo esta del Medallo, que tiene los nombres de nuestros héroes, que bueno, si la quieren comprar, me escriben que yo la vendo. Yo la diseñé con mi amigo Federico y nosotros las vendemos, entonces pueden escribir. Muchachos, algo así bacano para terminar, si quieren sobre fútbol, si quieren no. Pero no, sí, otra vez voy a decir que me gusta mucho esta escaramuza al final, porque hace que de verdad me olvide de todo lo denso que habla, o sea, de todos los debates densos y como esos pensamientos se me van. Ya cuando hablamos de esto, se desaparecen y quedó súper liviana, me encanta. La amo. No, para terminar el mundial que se viene, ¿no? Sí. Y creo que vamos a tener estadios llenos, porque veo la venta de boletería, la gente entrando a la página de la FIFA, y por ejemplo en Bogotá, en los partidos de Colombia ya está lleno, aquí en Medellín también, o sea que vamos a tener Mundial Sub-20 femenino con estadios llenos en Cali, en Medellín y en Bogotá. Va a estar interesante. Buenísimo. Y sea el momento de saludar a la profe Beatriz, aplaudir su documental sobre la historia del fútbol femenino en Antioquia y en Colombia. Vamos a poner por acá también el enlace para que la apoyen. Muchachos, antes de terminar, ¿qué fue pues lo de Sandrirena? Voy a buscar acá a Sandra, ¿cómo se le puede apoyar para su gatica? Que Pascual, mientras yo busco el dato acá exacto, que acá tengo, voy a compartir pantalla. Sandra de Universo Centro, ella es uno de los espíritus que lo sostienen con su trabajo, con su cariño. Bueno, en este momento tiene dificultades con su gatita, Luchita. Estoy enviando entonces unos textos para Universo Centro, si es tan fácil publicar allá. Claro, Gustavo, bienvenido, hermano, ¿verdad? En serio, estamos armando el número que sigue, el 141, así que de una, si quiere ahorita por mi correo, cuando quiera, y Hanna igual, ustedes saben, ahí estamos siempre buscando cosas para que tengamos ahí. Y como somos capitalistas acá, yo tengo un libelo ahí, un libro que tengo que vender, entonces de pronto te envíe una copia de eso. Claro, claro, lo movemos por ahí también. Ya tengo la dirección. Nivel es una mesa o algo. Yo le voy a enviar la noveleta
la noveleta Pascual, para usted, para David Eufrasio. Pero esperen, déjeme hacer esta lectura para Sandra, su gatica. Síntesis, la gatica está enferma y hay que ayudar a Sandra. Entonces ustedes buscan Sandrirena, @Sandrirena en X, y se meten al X y compran la boletica y vean qué cosas tan bonitas se pueden ganar. Son cosas artísticas. Y entonces, así como le pedimos a Pascual que nos tenga en cuenta lo que escribimos para Universo Centro, yo voy a escribir sobre Montecristote y usted sobre Montecrispucho, pero también invitarlo. Nosotros sabemos que usted es un poeta en retiro, pero este año vamos a sacar un libro de los 10 años de la emboscadura, y un libro de oro, con textos los mejores de estos 10 años y con algunos nuevos que nos envíen los escritores. Así que si tú eres escritora, escritor, nos estás viendo y quieres publicar en ese libro, envíanos tus textos. Y a ti también, Pascual, si de pronto tienes un poema bajo el colchón o un poema nuevo te sale, piensa en La Casa de Letras, La Emboscadura, y ahí hacemos un libro de oro bien bonito. Por ahí hay unos poemas guardados, me voy a someter a su escrutinio, a ver qué. Wow, sería un honor para nosotros compartir páginas contigo. Gracias a los oyentes, bueno, a Pascual. Chao, Silvio, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Buena mañana, ¿verdad? Muchas gracias. Igual, chao. 25 sentidos, y nos vemos en 8 días. Somos una casa de letras, un lugar para encontrarnos.